Bien. Bueno, buenas tardes. En la tarde de hoy nos vamos a referir fundamentalmente a qué tipo de vegetales podemos cultivar durante los meses de marzo y abril. Hay que hacer una primera referencia con respecto a la época del año y al tipo de cultivo que se puede hacer. La, la primera referencia es que hay dos épocas del año en las que son climáticamente más favorables para el desarrollo de los vegetales, en esta parte, digamos, del mundo, del hemisferio donde estamos nosotros. Una, obviamente, y todo el mundo conoce, es el inicio de la primavera. O sea, cuando salimos del invierno y se inicia los meses más cálidos y sobre todo que van a tener más cantidad de horas de luz, digamos, diaria, es lo que permite el mejor desarrollo de las plantas. Porque las plantas, como ustedes saben, su fuente de energía para transformar la materia orgánica y las sales minerales en vegetal que se pueda desarrollar, necesitan la luz solar o algún fuente de luz en el caso de que no estén expuestas directamente a la luz solar. La otra época del año, en la cual también es más favorable para el desarrollo de las plantas, es el inicio del otoño. ¿Por qué? Porque en verano normalmente las plantas, casi todas ellas, si bien hay plantas que son adaptadas para desarrollarse en verano, sufren, digamos, la que sufrimos hasta nosotros, o sea, los excesos de calor, los días muy agobiantes, en el caso de que estén cultivadas, digamos, a cielo abierto, la falta de agua o la gran evaporación, por más que nosotros le incorporemos agua, y eso hace que las plantas tengan un estrés, digamos, en cuanto a su crecimiento. Ahora, justamente en los meses de marzo y abril, entramos en una especie de clima meseta, o sea, donde los días son más estables en cuanto a la temperatura, no hay picos extremos de temperatura y tampoco tenemos picos extremos, digamos, de bajas temperaturas, o sea, las temperaturas, como ustedes han visto estos días, oscilan entre los 10, 12 grados y los 21 grados. O sea, eso para las plantas es ideal, para la mayoría de las plantas. ¿Correcto? O sea, estamos entrando en la etapa, digamos, previa al invierno, que es más favorable para desarrollar plantas, sobre todo a nivel urbano. ¿Ah? Porque ellas se van a adaptar muy bien al desarrollo. Bien. Lo otro que les quería significar antes de hablar específicamente de alguna de las plantas es que aprecien en la pantalla tenemos parte de lo que es el calendario de siembra ahora les voy a decir dónde lo pueden ver. Esto es nada más que a nivel, digamos, de un ejemplo. Los cuadros que están en ese color azul turquesa son los meses más favorables para el desarrollo de las plantas que están en esa columna verde que ustedes ven, digamos, sobre la pantalla en la izquierda. Y arriba, si ustedes aprecian, está la dirección de correo, la dirección, digamos, de la página de FUCAC, que es www.fucac.com.uy, y ustedes ahí van a tener un link donde está desde hace bastante tiempo colgado este manual de horticultura urbana que les va a permitir, digamos, desarrollar todos los temas que hablamos habitualmente aquí. O sea que cualquier duda que ustedes tengan en el día de hoy, pueden recurrir a la página de FUCAC y ahí van a encontrar, digamos, el lugar donde pueden sacarse alguna duda o consultar alguna otra, digamos, inquietud que tengan. Repito lo que les dije al principio, si ustedes ven allí al final de lo publicado, van a ver que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, está prácticamente todas las plantas aptas para poder ser plantadas. Y marzo y abril, que están juntos, también, si ustedes ven, tienen una buena aceptación en cuanto a las plantas que podemos desarrollar. Este calendario está
pensado, está hecho, adaptado a nuestro clima, porque ustedes pueden ver varios calendarios que se pueden consultar en páginas web, etcétera, etcétera, pero normalmente están hechos para el hemisferio norte, por lo cual las fechas están invertidas. ¿Ah? Este calendario fue hecho para el Uruguay, o sea, para nuestra región, y está centrado específicamente en la parte sur del Uruguay, o sea, de Río Negro hacia abajo. Si ustedes ven todo este calendario, si lo fueran a aplicar en el norte del país, lo pueden aplicar una quincena antes, porque siempre en el norte del país la temperatura sube un poquito antes que aquí y se mantiene un poquito más que lo que se mantiene acá. Bien, teniendo en cuenta este calendario y viendo que se pueden desarrollar casi todas las plantas, lo que es importante es saber que ese calendario está hecho para hacer cultivos a cielo abierto. O sea, donde nosotros no intervenimos generando un microclima, donde nosotros no vamos a intervenir haciendo un invernáculo. En invernáculo obviamente que se puede cultivar casi todas las plantas todo el año, porque nosotros le estamos creando un clima artificial dentro de ese invernáculo donde hay una humedad y una temperatura que está regulada. Esto está pensado cuando uno lo quiere hacer en la terraza, cuando lo quiere hacer en el jardín, cuando lo quiere hacer en un pedazo de terreno que tiene en el fondo, y depende mucho de las condiciones climáticas. O sea, uno está dependiendo no para regar las plantas, sino para que las plantas se puedan desarrollar. Bueno, entonces, este calendario tiene que ver con el desarrollo del cultivo a cielo abierto, ¿correcto? Sabiendo eso y viéndolas en orden alfabético, obviamente este calendario se compone de 2 páginas. Ustedes cuando entren a la página de FUCAC van a poder ver la siguiente. Pero si ustedes ven este calendario verán que la acelga prácticamente se puede desarrollar durante todo el año, pero es muy importante que empecemos a desarrollarla ahora. O sea, dentro de 48 horas, calendario mediante, entra el otoño. No es que un día sea verano y al otro día automáticamente, no, pero ya ahora entramos en una especie de meseta con respecto a la temperatura y la humedad. La achicoria, que es una planta que se puede darle varios usos y que acá no es muy difundida, digamos, su comercialización, pero es muy recomendable porque tiene muchas nutrientes y muchas vitaminas que son muy buenas poderla consumir. Es una hortaliza que se puede consumir tanto fresca, o sea, sin ningún tipo de tratamiento, como hervida, digamos, y en algunos otros componentes, digamos, que se puede guisar, etcétera, etcétera. Es una planta muy rústica, una planta que no necesita grandes cuidados y sobre todo muy resistente a la falta de agua. O sea, cuando uno las planta y a veces no tiene todo el tiempo necesario, la achicoria es una planta que funciona muy bien. Las arvejas, ¿ah? La arveja es una planta que se puede comenzar a sembrarla ahora en marzo. Digo, se puede sembrar en canteros pequeños, en macetas grandes o jardineras que tengan espacio. No es una planta que necesite demasiado espacio para desarrollarse, es de muy fácil crecimiento, es una leguminosa, por lo cual ella toma, a diferencia de la mayoría de las otras plantas, el nitrógeno, o sea, uno de los principales componentes, lo toma del aire, o sea, el nitrógeno que está disuelto en el aire, la planta lo toma de ahí, como todas las leguminosas, y tiene un beneficio asociado que todas las leguminosas, como es la lenteja, los porotos, la arveja, etcétera, etcétera, lo que hacen al fijar el nitrógeno de la atmósfera, lo fijan en el suelo. O sea, lo toman, consumen lo que precisan y el exceso lo fijan en el suelo. Lo cual, ¿qué es lo que nos está haciendo? Enriqueciendo naturalmente y en forma, digamos, totalmente natural, insisto, reitero, sin ningún tipo de componente, ese nitrógeno, digamos, que está disuelto en la atmósfera, lo fija en la tierra para
futuro aprovechamiento de la misma planta, en el caso de la arveja, o cualquier otra planta que nosotros vayamos a introducir en ese suelo. O sea, donde han estado las leguminosas es un lugar, digamos, donde se ha enriquecido con nitrógeno, que es uno de los elementos fundamentales para, sobre todo, ustedes van a ver siempre cuando tengan una planta que tenga alguna decoloración en las hojas, empiezan a poner amarillentas, si uno le incorpora nitrógeno al suelo o le pone suelo enriquecido en nitrógeno, ustedes van a ver que inmediatamente la planta cambia su color y se pone de un verde intenso. Digamos, eso es porque la planta está absorbiendo el nitrógeno, que es uno de los fundamentales nutrientes. Y les cuento como una anécdota, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Los ombúes, que son también plantas típicas de esta parte, o sea, compartimos con Brasil, Paraguay, Argentina, etcétera, etcétera, el ombú no es un árbol. El ombú es una leguminosa casi prehistórica, o sea, es contemporánea de la época que vivían los dinosaurios acá sobre la Tierra. Entonces, para la época, comparado con esos enormes animales, era una planta mediana. Hoy nosotros lo vemos con ese desarrollo, pero no es un árbol, es una leguminosa. O sea que el ombú también hace exactamente lo mismo, toma el nitrógeno del aire y lo fija en el suelo, ¿correcto? Sigamos un poquito adelante. Los brócolis, ¿tá? Se pueden sembrar en esta época del año. El brócoli es muy importante porque aporta mucho hierro. O sea, es una de las vegetales que podemos incorporar en la alimentación, que incorpora mucho hierro a nuestra, digamos, nutrición, al igual que lo hace la lenteja, por ejemplo, aparte de aportar proteínas, y es de fácil cultivo. Yo ahora, cuando terminemos de describir más o menos las plantas, les voy a dar algunas indicaciones con respecto a cómo se tienen que cultivar. Pero es una planta de muy fácil cultivo, de un desarrollo muy bueno, y de fácil cosecha, ¿correcto? El brócoli. Después tenemos que ir a las chauchas. Ahí tenemos otro ejemplo de una leguminosa. La chaucha, que todos consumimos, digamos, normalmente comprada en el mercado, digamos, la chaucha tierna, verde, no es otra cosa que la vaina de la planta arrancada, digamos, en un estado de madurez temprana, o sea, está verde todavía. De ahí salen los futuros que todos conocen, el poroto de manteca. O sea, si uno deja que la chaucha se desarrolle hasta que empieza a secarse la planta, lo que produce esa chaucha es el poroto de manteca, que ustedes vieron que es de fácil preparación y muy tierno, digamos, se cocina muy rápidamente. Bien, lo que nosotros estamos consumiendo cuando consumimos la chaucha, estamos consumiendo el poroto de manteca en estado verde y la vaina, que es muy tierna, ¿correcto? Es otra leguminosa que también fija nitrógeno del suelo, del aire, perdón, en el suelo. O sea, es una de las plantas que nos contribuye para enriquecer el suelo. Las espinacas, fundamental alimento, digamos, que incorpora también, acá está presente, no solo las vitaminas, los nutrientes, sino otra vez uno de los elementos que es fundamentales para el crecimiento, sobre todo los niños, que es el hierro. Si ustedes recordarán, ha habido una campaña hace no mucho tiempo en el cual se le había agregado ácido fólico a la harina, digamos, para que tuviera un contenido de hierro suficiente, como que los niños consumiendo el pan obtuvieran la cantidad suficiente de hierro para poderse desarrollar. El hierro es un elemento fundamental para el desarrollo de los niños. Bueno, la espinaca también es una de las principales vegetales que tienen como su componente básico el hierro, o sea, aporta mucho hierro en forma muy fácil para desarrollar. La lechuga, un componente que está prácticamente presente en todas las comidas, o sea, cuando nos presentan un plato de comida, las lechugas, bien, pero la lechuga tiene una fundamental
función, valga la redundancia, en nuestra alimentación, que es aportarnos fibra. O sea, la lechuga aporta mucha fibra, aporta líquido, o sea, es una planta que acumula mucha cantidad de líquido, es muy sabrosa. No necesariamente las lechugas tienen que ser utilizadas simplemente, digamos, en ensaladas, o sea, consumidas frescas, sin ningún tratamiento. La lechuga es una de los vegetales de hoja que permite ser preparada de otras formas. ¿Ah? Se pueden hacer varias preparaciones, ustedes busquen recetas donde la lechuga es un componente de plato que tienen elaboración. Y lo fundamental es el aporte de fibra, o sea, para permitirnos, digamos, un mejor tránsito. Es un cultivo que ustedes pueden hacer muy fácilmente en sus casas. No necesariamente una lechuga cuando uno la tiene sembrada en nuestro domicilio, y eso es importante tenerlo en cuenta, la tienen que cortar para consumirla entera o conservarla. Ustedes pueden ir sacándole las hojas periféricas a la lechuga, ¿ah? Durante un tiempo prudencial, hasta que ven que ella se va formando como un repollo en el centro. Eso quiere decir que la lechuga cuando la lechuga ya se repolla es porque va a florecer. Entonces ahí sí ya hay que cortarla y conservarla. La manera de conservar la lechuga, digamos, en frío, en la heladera, que nos puede durar un par de semanas sin ningún tipo de problema, es lavándola. ¿Ah? Uno la lava. Es importante, antes de consumir cualquier verdura, digamos, en forma fresca, en forma directa, que se laven las verduras. Así las hayamos plantado nosotros en nuestro propio huerto, en nuestro propio, digamos, emprendimiento, porque digamos, la contaminación, por decirlo de alguna manera, que se genera a nivel del aire, los animales, los pájaros, hasta nuestra propia manipulación, puede hacer que la lechuga o cualquier otra fruta, digamos, planta de hoja o fruto, como el tomate, por ejemplo, puedan tener algún componente en que no le hayamos puesto ningún químico que sea dañino. Por lo cual hay que siempre antes de consumir una verdura hay que lavarla, ¿correcto? Para lavarla no hay que agregarle ningún tipo de líquido, ningún tipo de producto, digamos, que para esterilizarlo. No, simplemente se ponen abajo de un chorro fuerte de agua, lo suficiente para lavarla bien. Eso arrastra todas las partículas de suelo que pueda haber y cualquier tipo de incorporación de algún, digamos, huevo o larva de algún otro, digamos, presente en el cultivo. Todo eso se lava. La lavan, la dejan escurrir, un colador, en algún lado que escurra, la ponen en un recipiente, ¿ah? de material que ustedes tengan, que tenga tapa, la tapan y al frío. Heladera de frío seco o de frío húmedo, o sea, las viejas heladeras o la más moderna que ustedes puedan obtener. Bien, teniéndolas ahí, ustedes pueden sacarla, ¿ah? La lechuga de adentro de ese recipiente, y la van usando. Y les voy a decir como anécdota un método mucho más antiguo, mucho más primitivo, pero que daba exactamente el mismo resultado. Sin mojarla, en este caso no hay que mojarla, o sea, cuando uno la vaya a consumir, lava en ese momento la hoja, en el momento que la va a consumir, simplemente la envuelve en papel de diario, en periódico, la introduce adentro de una bolsa de nylon o de celofán y la pone en la heladera. Y se va a conservar 2 semanas sin ningún tipo de problema. Y ustedes recuerden una cosa que yo ya lo he dicho más de una vez, y cada vez se usa menos, cada vez se compran menos diarios, se consigue menos papel de diario, pero hay una cosa que es bueno saberlo, en que sea para que quede anotado en la historia. Uno tiende a pensar que el papel de diario es un elemento contaminante, o sea, que tiene, está la tinta, una cantidad de cosas, digamos. A veces cuando eran más antiguos los periódicos nos ensuciaban los dedos, ahora las tintas modernas no se desprenden del papel. Bien, es el papel más limpio que ustedes se puedan imaginar.
compite con cualquiera de los otros papeles más blancos que ustedes puedan encontrar. ¿Por qué? Porque la tinta que se utiliza para la impresión del periódico hoy y hace 100 años es una tinta que esteriliza y mata todos los microbios que estén en el papel. Por eso antiguamente los que tenemos algunos años veíamos y no nos parecía nada anormal que cuando uno iba al pequeño comercio que teníamos cerca del barrio, muchos de los productos que llevábamos a casa para que nuestras madres o padres elaboraran, iban envueltos en papel de diario. ¿Ah? Y no es porque ellos supieran o tuvieran conciencia clara de eso, es que veían que no producía ningún daño. Bueno, no lo produce por eso, porque la tinta del papel de diario hace ese trabajo. O sea que ustedes pueden utilizar diario para envolver cualquier elemento que no van a tener problema. Y ahí nos pegamos un pequeño salteo de vegetales que son más típicos del verano, como es el choclo, el melón, el pepino, el pimiento, y llegamos a los puerros. El puerro es un elemento que también, digamos, se puede utilizar, es un muy buen condimento. En el caso de los pescados, por ejemplo, es mucho mejor condimentarlos con puerro y no con ajo. ¿Ah? El ajo es muy fuerte para la mayoría de los pescados de carne blanca. ¿Ah? El puerro es mucho más suave, eso yo lo aprendí de pescadores de la costa. Digamos, o sea, ustedes hagan la misma preparación de una porción de pescado que quieran hacer con cualquiera, háganla con puerro o háganla con ajo y van a ver la diferencia, digamos, en cuanto a que mantiene y recupera más el sabor del pescado con el puerro, que con el ajo es muy fuerte y de alguna manera disimula un poco el sabor del pescado. Y ahora viene uno de los que yo recomiendo cuando uno quiere iniciar una huerta familiar, una huerta en casa, una huerta urbana, que es el rabanito. ¿Y por qué? Porque es una de las plantas que da mayor resultado en un corto plazo. O sea, si ustedes siembran una semilla de rabanito, primero no tiene casi enfermedades, no necesita grandes cuidados, hay de muchos sabores, o sea, y de muchas formas, pero todos son iguales en el sentido que tienen ese bulbo, digamos, que es rojo y blanco, con las hojitas verdes. Digo, y lo principal que ustedes tienen que ver es que él se va a desarrollar casi sobre el suelo. ¿Ah? Digo, la semilla se pone sobre el suelo, se tapa, se le echa agua y en pocos días germina y a los 15-20 días ya está pronto para consumir. O sea, es de un crecimiento muy rápido, ¿correcto? Por lo cual yo les recomiendo que si van a sembrar rabanitos y lo quieren consumir, ustedes lo siembren, digamos, en forma escalonada, cuestión de que no les salgan todos juntos. Porque si les salen todos juntos, ustedes van a tener que recogerlos, porque si lo dejan en tierra, el rabanito termina, digamos, desarrollando, empieza a agrietarse, y se abre y se pone, digamos, con un sabor un poco más picante, digamos, más fuerte para el paladar. Entonces, para no tener tanta cantidad que les salga junto, ustedes siembran cada 15-20 días unas semillas de rabanito en la medida que ustedes vayan consumiendo. Y eso les va a permitir tener rabanitos durante un tiempo largo, y es una planta que no necesita mayores cuidados, no necesita riego muy abundante, no tiene enfermedades, digamos, muy importantes, por lo cual ustedes no van a fracasar, digamos, sembrando rabanito, que es una de las cosas fundamentales. Cuando uno hace un intento de siembra, lo primero es que nos resulte, porque si no nos desestimulamos a la primera vez y después no seguimos. Bien, y en este calendario que es parcial, pues ya les digo, es mucho más, perdón, es mucho más grande el que tienen en la página y las incito a que la consulten, porque ahí van a tener toda la información. Hablemos de las remolachas. La remolacha es otra de los vegetales que no tienen mayores dificultades para sembrarlo.
Hoy en día se pueden conseguir hasta plantines de remolacha, o sea, se venden plantines de remolacha que tienen ya 10, 12 centímetros de altura en su desarrollo. Eso ya nos hizo ganar casi 20 días, un mes en su desarrollo, digamos, y son de muy buen resultado. De semilla, obviamente que también lo hay. Es un vegetal que se desarrolla muy bien, no ocupa demasiado espacio, digamos, cuando uno tiene un espacio reducido para la siembra, porque digo, es la superficie que ocupa el bulbo una vez que esté desarrollado, digamos, y la raíz que va hacia abajo. Digo, y es un elemento fundamental para incorporar, digamos, sabor y color en los platos que ustedes quieran utilizar. Y normalmente nosotros utilizamos solo la parte, digamos, del bulbo, o sea, la parte roja de la remolacha. Se puede utilizar todo. O sea, las hojas son muy ricas en determinados elementos que hacen que podamos incorporar en distintos platos de la comida. Bien. Consulten la página, ahí tienen el calendario entero y van a ver todas las otras variedades que se pueden desarrollar. Ahora hablemos sobre algunas generalidades y cuidados que tenemos que tener sobre los cultivos que hacemos, digamos, en esta época del año. Primero, tenemos que conseguir el lugar donde vamos a hacer el cultivo. ¿Ah? Puede ser una jardinera, puede ser un cantero, pueden ser macetas adentro. Podemos reciclar, y eso es muy importante, determinados envases o recipientes que creemos que ya no tienen utilidad y los podemos utilizar. Yo siempre hago el comentario porque a mí me resultó muy simpático. Había una compañera que venía habitualmente a las charlas al principio y tenía una casa en el balneario y había desechado una bañera, de aquellas bañeras viejas de hierro, y no sabía muy bien qué hacer, era un elemento pesado, molesto. Bueno, ella la colocó en un lugar, le puso la tierra suficiente, claro, tiene hasta la ventaja que tiene un desagüe. Y ahí ella hacía su cultivo, correcto, y no solo decoraba su ambiente, sino que le daba un segundo uso a un elemento que no es, digamos, muy desechable, que digamos muy fácilmente desechable. O sea, ustedes piensen siempre primero en el lugar donde van a hacer. El lugar que tiene que tener luz, fundamentalmente, o sea, puede ser artificial si es adentro de la casa, puede ser natural, pero tiene que tener luz. Las plantas necesitan luz, ¿correcto? Lo otro, si no es en el suelo, si no es en el jardín o en el fondo, lo otro que tienen que tener es asegurarse que el recipiente que ustedes van a utilizar tiene un desagüe. ¿Ah? Porque si está afuera cuando llueve, si está adentro cuando nosotros lo regamos, el exceso de agua no es buen compañero del desarrollo de las plantas. ¿Ah? O sea, el exceso de agua hace que las plantas, digamos, queden como inundadas. Yo ahora les voy a mostrar algo y se van a dar cuenta. Y quedan como inundadas y impide el desarrollo. O sea, siempre tiene que tener un buen, digamos, desagüe. Lo otro, el suelo en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro cultivo, tiene que ser una tierra que sea rica en materia orgánica, rica en humus, que sea una tierra suelta, que no así la consigamos de nuestro terreno o la compremos en el mercado. Tiene que ser una tierra suelta y rica, ¿correcto? Para que permita el buen desarrollo de las plantas. Lo otro que precisamos tener en cuenta es el volumen. O sea, ¿cuánta tierra tiene que tener para que se desarrolle una planta? Obviamente que las plantas todas tienen un desarrollo diferente de acuerdo al tipo de planta que es y el lugar donde van a estar. Pero si uno lo va a hacer adentro o en una jardinera, tiene que imaginar que la profundidad de suelo que tiene que tener no debe ser inferior a 15-20 centímetros. ¿Ah? Porque eso permite el buen desarrollo de las raíces y permite sobre todo el almacenamiento suficiente de agua para que
si ustedes ven la superficie de la tierra que ya está seca, pero adentro de la tierra queda todavía un remanente suficiente de humedad como para que la planta extraiga. O sea, la planta, ¿cómo hace para poder tomar los nutrientes? Desarrollar raíces, ¿correcto? Una vez que desarrolla las raíces, las pone en contacto con el agua, o sea, la humedad que tiene el suelo, y en esa agua están disueltas las sales minerales y los nutrientes que tiene el suelo, las proteínas, todo lo que... Entonces, la planta, como si fuera, digamos, imaginemos una bomba, digamos, la raíz toma eso del suelo por ósmosis, o sea, el agua penetra en la raíz, y las hojas, son la fábrica donde se genera la energía. Esto hace que estas fábricas absorben, o sea, hacen que suba por el tallo de la planta los nutrientes acá, y acá mediante la fotosíntesis, o sea, mediante la intervención de la luz, se transforma y básicamente hacen clorofila, que es el color verde que tienen las plantas, ¿correcto? Entonces, si la planta no tiene un buen desarrollo de las raíces, si no ha podido desarrollar sus raíces, mal puede mandar la cantidad necesaria que precisa la planta para desarrollarse. O sea, una planta saludable es la que tiene un buen desarrollo de raíces. Y esto era algo que yo les quería mostrar. Se lo voy a mostrar con esto, que es un estragón, pero puede ser con cualquiera, es lo mismo, porque esto es general a todas las plantas para darles otra indicación que ustedes tengan en cuenta. Miren esta planta. Tiene este desarrollo arriba, ¿no? Del suelo hacia arriba tiene toda esta parte verde. Bueno, miren cómo estaba la maceta. Es todo raíz. Todo lo que había acá adentro era un poquito de suelo y la mayoría raíces. Por lo cual, esta planta, en esta maceta, no iba a poder seguir viviendo mucho más tiempo. Porque ya no tiene dónde desarrollar raíces. ¿Correcto? Si yo ahora la traspaso a un recipiente mucho más grande, obviamente ella va a seguir creciendo. Si yo no lo hiciera, lo que va a pasar es que, como la planta tiene un equilibrio permanente entre la parte verde y el desarrollo de las raíces, lo primero que ella va a hacer como defensa es dejar de crecer. O sea, ya crecí hasta acá, ahora no puedo crecer más. Porque no tengo lugar donde desarrollar las raíces. Entonces, la planta va a vivir un tiempo más en este estado, pero va a llegar un momento que va a colapsar y se va a secar. ¿Correcto? Entonces, rápidamente, cuando ustedes podan una planta, le achican la parte verde, ella lo primero que hace es suprimir raíces. Porque si no tendría demasiada cantidad de raíces, la inversa de lo que le estoy diciendo ahora. Le estaría mandando demasiado alimento a una fábrica que no existe, porque yo la podamos. Entonces ella, para defenderse, va a matar raíces. Por lo cual les digo, cuando ustedes trasplantan plantas, que es lo que les estoy sugiriendo que hagan en esta época del año, empiecen con plantas y no con semillas, digo, para ganar un poco de tiempo. Digo, cuando ustedes trasplantan plantas, necesariamente pierden raíces. Entonces, cuando uno trasplanta una planta, no tiene uno que preocuparse si la planta en los primeros días elimina algunas hojas, se nos pone un poquito mustia, porque ella lo que está haciendo es buscando de vuelta el equilibrio. Cuando logre de vuelta el equilibrio entre raíz y parte verde, ella va a volver a empezar a crecer, ¿correcto? Para que eso se desarrolle le tenemos que proporcionar un suelo bueno, suelto, humedad suficiente. Y lo otro que es fundamental es que le debemos proporcionar el espacio donde se pueda desarrollar. Ustedes, cuando van a plantar en su casa, piensen que una lechuga, cuando inicia su crecimiento, es apenas 2 o 3 hojitas que están naciendo, ¿correcto? Yo agarro un plantín de lechuga y lo trasplanto, no puedo poner una lechuga a 4, 5, 6 centímetros una de la otra,
porque cuando crezcan no van a tener espacio para desarrollarse y van a competir por el mismo suelo y los mismos nutrientes, entonces no vamos a tener ninguna lechuga buena, en el caso de la lechuga, pero es válido para la remolacha, para el rabanito o para cualquier otra de las plantas que ustedes imaginen. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros vamos a plantar en esta época del año, o en cualquiera, pero sobre todo en esta época del año que las plantas se desarrollan rápidamente, es cuando la ponemos en el lugar definitivo, tenemos que pensar cuál va a ser el desarrollo futuro de esa planta y cuánto va a ocupar de espacio. ¿Correcto? Y la otra, la planta siguiente, la tenemos que poner a la distancia suficiente, en el caso de una lechuga 15 centímetros, para que le permita a las dos desarrollarse. ¿Ah? Más o menos, digo, no hay que medir con una regla, digo, uno lo que tiene que tener noción de qué espacio ocupa una planta, ¿correcto? Entonces, en la medida que nosotros queremos que las plantas estén en un suelo rico, le proporcionemos agua suficiente y tengan, digamos, el espacio suficiente, van a crecer con mucha fuerza. Y para finalizar, yo les quiero hacer una recomendación, por eso traje este tipo de planta hoy para que lo vean. Siempre empiecen las experiencias, los que no tienen mucha, digamos, valga la redundancia, experiencia en la materia, empiecen por plantar aromáticas. Son plantas rústicas que soportan, digamos, un manejo, digamos, no muy dedicado, soportan la falta de agua y les van a dar resultados. Lo que tienen que hacer con las aromáticas, darles el espacio suficiente y cada tanto ir cortando la parte, digamos, verde para utilizarla o secarla para guardarla, ¿correcto? Y si usan semillas, que era este recipiente es para eso, acuérdense de la fórmula que yo les he dicho siempre. O sea, cuando uno va a poner una semilla, no la puede enterrar ni muy abajo ni dejarla muy superficial, porque si no el resultado del crecimiento, la energía que está almacenada en esa semilla, no va a dar resultado. La fórmula óptima para no complicarse es siempre poner las semillas 2,5 veces el diámetro mayor de la semilla, es lo que tiene que estar bajo tierra. ¿Ah? Semillas chiquititas, superficiales, semillas grandes, bajo tierra. Bien, yo ahora a partir de este momento quedo a las órdenes de ustedes por cualquier duda, cualquier inquietud que tengan y les recomiendo, eso sí, que entren habitualmente a la página de la Fundación, ahí van a tener el manual de horticultura que está publicado y tiene todas las indicaciones desde el primer paso hasta la cosecha y cómo conservar las plantas y los tratamientos que tienen que tener. Una acotación final. Las aromáticas, aparte de proporcionarnos, digamos, los sabores y algunos, digamos, beneficios de la salud, también sirven como preventivo de las enfermedades de las demás plantas que son más delicadas. O sea, siempre que ustedes cultiven algún otro tipo de planta, instalen aromáticas, digamos, en el cantero, en la jardinera, que eso va a prevenir las enfermedades que tienen las otras.